¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Elian Trinidad. El día de hoy les vamos a presentar el tema de la pena de muerte con la postura a favor de Carlos Peñaflores, Alejandro Veloz, Yucari Ramírez, Fernanda González y en contra Guillermo Ramírez, Wenceslao Chaparro, Luis Ángel Valenzuela, Rodolfo López. Con estableciendo el límite de tiempo de 2 minutos y 1 minuto de conclusión. Vamos a empezar con la postura a favor de Alejandro Veloz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como ya lo presentaron, mi postura es a favor de la pena de muerte. Esto se debe a que en el país donde radicamos, el alto índice de violencia es muy alto y esto lo aprueba el Plan de Paz de Seguridad de lo que se llevó en el año 2014-2018, que no solo es la delincuencia organizada y el narcotráfico lo que afecta a nuestro país, sino que existen muchos más ¿cómo se podrá decir? Hechos ilícitos que afectan a nuestra sociedad, como es la violación, la extorsión, ¿cómo se podrá decir? Los asaltos, secuestros, bueno, todos estos hechos ilícitos que afectan a nuestra sociedad tienen que pagarse conforme a la ley de talión. Por ejemplo, si tú me haces algo, yo te lo voy a hacer, pero hablando en rasgos, pues se pagaría con la pena de muerte. Por ejemplo, si yo privo de la vida a una persona, obviamente mi castigo tiene que ser lo mismo que yo le hice a esa persona. ¿Y esto para qué? Para las personas que quieran hacer el mismo delito, la piensen de perdida unas 2 veces y aunque pues está penado cualquier delito con esta pena que sería favorable a nuestro país y bajaría el índice de hechos ilícitos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la postura en contra de Wenceslao. Muy buenas noches, Elian, y muy buenas noches, compañeros. Algo que ha venido sonando recientemente en nuestro país es la idea de la pena de muerte, que la pena de muerte es poner fin a la vida de la persona imputada. En este 2020, 2 senadores de extracción panista, Víctor Fuentes y Mauricio Curi, han propuesto regresar esta idea a nuestra Carta Magna, uno mediante consulta y el otro por el caso de la niña Fátima. Y al igual el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, Juan José Rodríguez, ha enviado una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo para reinstalar esta propuesta. En el año 2011 se aprobó una reforma a favor de los derechos humanos. ¿Qué nos vienen a decir hace 9 años estos grupos partidistas? Como lo tenemos aquí en la Cámara Alta, la postura mayoritaria era la del PAN, la de diputados era el PRI, y el PAN vinieron a decir que los derechos humanos y esta mega reforma iba a ser la mejor. Se están contradiciendo, poniendo en duda los derechos humanos y al igual atentando contra el derecho natural más importante que todos tenemos, que es la vida. Gracias. Muchas gracias, Wenceslao. Ahora vamos con la postura a favor de Fernanda. Muy buenas noches. Mi postura es a favor. Entonces, tenemos que decir sí a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque estamos cobrando como una razón jurídica o más bien justicia. Justicia por aquellas personas que habrán perdido la vida o habrán sido testigos de algo que habrá pasado y no hubieran tenido la culpa de lo que las personas, ya sea les quitó las vidas, les robó, les asaltó, X. Lo que pasa aquí es de que tenemos que estar a favor de la pena de muerte porque es un castigo a los actos delictivos. Tales como podemos hacerle los actos delictivos como graves, que son los homicidios, puede ser los feminicidios, la violación, el secuestro, tráfico de drogas o de armas, etc. Son bastantes delitos graves que podrían ser condenados hasta cadena perpetua, pero muchas veces son tan graves que necesitamos hasta
una pena un poco más alta, porque hay muchas veces que no se hace la justicia correcta. Hablando de justicia correcta, es de porque muchas veces violadores o secuestradores o homicidas quedan libres antes de su misma, pues, finalización de su condena. Entonces, esa también debe ser un rasgo que se debe de tener en cuenta, de que se dejan libres antes de que todo termine de su condena. Entonces, es un beneficio porque se está como erradicando poco a poco todo este tipo de hechos delictivos, perdón, que suceden en nuestro país. Es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Al igual que pues muchos países han tenido en cuenta esta pena de muerte y por qué nosotros tenemos que quedar excluidos de esto. Es una libertad de elección en nuestro país, ya que nosotros los ciudadanos no estamos matando a otros ciudadanos, sino que es el mismo gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ahora vamos con la postura en contra de Guillermo. Gracias, buenas tardes, compañeros, compañeras. Cada día algún estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben de ser siquiera castigados. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que en otros solamente por actos de terrorismo y de asesinatos. Compañeros, dentro de los derechos más preciados y anhelados del ser humano está la vida. Y nosotros, al aceptar este derecho, esta pena, estamos arrebatándosela. Nosotros no tenemos la libertad de escoger quién vive y quién muere. Si alguien cometió un error, señores, no debemos de quitarle la vida completamente. Debemos de aceptar su error, castigarlo, claro que sí, pero no quitarle la vida. Esta es mi postura. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos ahora con Yukari. Buenas noches. La pena de muerte es necesaria por su máxima fuerza preventiva, ya que muchos hombres, o en caso mujeres, hacen cosas ilegales, están detenidos 3, 2 años, hacen todo lo que les piden, se comportan y vuelven a salir. Y cuando salen, vuelven a lo mismo. El delincuente, al infringir gravemente la ley, eso quiere decir que no quiere estar fuera. Entonces, yo opino que en dado momento, la persona que priva de la vida a otra persona debería estar detenida y, pues sí, cumplir lo mismo que hizo a la persona anterior. La realización de la justicia y la infracción del orden jurídico violado por el delito exige la pena de muerte. La pena de muerte se da por los crímenes más graves que exigen, como violación, homicidio, y sería todo. Muchas gracias, Yukari. Vamos ahora con Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En nuestro país, en reiteradas ocasiones se juzga y se condena a chivos expiatorios, lo que contribuiría a fomentar la injusticia de condenar a gente inocente. Por esto, aprobar la pena de muerte no lo considero muy factible. Por principio, la vida es el don más preciado del ser humano y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a interrumpirla. Para ello, el sistema legal mexicano castiga el homicidio y los actos tendientes a efectuarlo. Hace algún tiempo, el Partido Verde y Morena plantearon la posibilidad de que se impusiera la pena de muerte en México. Además, se basa erróneamente en la idea de que a mayor severidad en el castigo, habrá mayor justicia. Sin embargo, considero que el sistema mexicano y la propia sociedad no se encuentran preparados para afrontarla, sobre todo porque sería una gran equivocación, ya que la mayoría de los casos pudiera meritar esta medida. De todo es sabido que muchas veces no se juzga realmente a la persona culpable por la corrupción o por algún otro
medio que pueda llegar por algunos, ya sea funcionarios. Por lo que considero que castigar a través de los instrumentos que ofrece el derecho penal es la mejor respuesta frente a la criminalidad. No funciona realmente para acabar con la criminalidad, pues todos sabemos que en los Estados Unidos existe la pena de muerte y el crimen aumenta cada vez más. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos ahora con Carlos. Buenas noches. Yo estoy a favor de la pena de muerte, ya por varias razones que les diré a continuación. Primero que nada, ¿qué valor tiene la vida? No estamos hablando solo de un sentido, sino de dos sentidos, que viene siendo, ¿qué valor tiene tu vida para hacer las cosas bien? ¿Y qué valor tiene la vida de alguien más que se la quitaste? Tengo una razón de justicia para defender este caso, ya que para una familia, alguna persona que le arrebaten la vida a alguien más, no tiene precio monetario, no tiene precio que realmente pueda llenar eso que le han quitado. Entonces, obviamente, cada persona va a necesitar esa mínima justicia que le den. Cuando estamos hablando de pena de muerte, estamos hablando de casos extremos, ya que es un castigo muy severo, pero es muy justo, ya que en esta sociedad o eres útil o no eres útil. Estamos hablando de que económicamente estamos atendiendo, estamos manteniendo a criminales que realmente perdieron utilidad, perdieron esa razón para estar en nuestra sociedad, que realmente están estorbando y que sabemos que no van a cambiar. Se habla mucho de lo que es la reinserción social, pero estamos hablando que eso es más fin político que moral. Estamos hablando de que en estos casos se busca mantener más la paz y dejar los dilemas a un lado, pero realmente no se está buscando una justicia para los demás. Estamos hablando de que también se busca darle a alguien la segunda oportunidad, pero sabemos que una persona mala no va a cambiar, no es un resfrío que se pueda pues ir yendo poco a poco. La pena de muerte es un castigo muy grave, pero hay personas que lo merecen, ya que sin ella pues seguimos donde estamos todavía. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con Luis Ángel. Gracias. No permitamos la pena de muerte, ya que esta es es la forma más extrema que se tiene contemplada como pena. Esta es cruel, inhumana, degradante y asimismo afecta derechos fundamentales. No accedamos a esta, ya que afecta directamente nuestros derechos que tenemos todos simplemente por el hecho de ser seres humanos, que esta es la vida. Este es un derecho fundamental básico y por más grave que haya sido el delito que haya cometido el imputado, ningún Estado puede arrogarse el derecho a eliminar, a saltarse esto. Este derecho a la vida se encuentra plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta tiene como propósito el promover, proteger y el asegurar que se cumplan nuestros derechos y que se nos apliquen a todos por igual. La pena de muerte constituye una violación de derechos y en particular el de la vida y el de no sufrir ninguna tortura un trato o una forma cruel y degradante de tratar a las personas. Esta misma es plasmada desde 1948 y es por eso que se debe respetar. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar ahora con la réplica, mismas reglas, 2 minutos. Empezamos con la postura a favor de Fernanda. Bueno, comenzando con lo que mencionaron mis compañeros anteriormente de que se está afectando los derechos humanos o el derecho fundamental a la vida,
pues hay que pensar primero en qué derecho fundamental afectó el mismo imputado. Igualmente, la vida de las personas, ya sea, como se mencionó anteriormente, con los graves delitos que son homicidio o hasta mismo secuestro, que igual termina en homicidio. Entonces, ¿cómo un delincuente o un imputado se puede terminar con la vida de la persona que quiera y puede salir casi libre de todo esto? Y sí, se le va a poner una pena y todo, hasta puede ser cadena perpetua, pero muchas veces esta cadena o esta pena no es lo suficiente, ya que muchas veces hasta por buena conducta o por lo que sea, o hasta por, como se dice, palancas, salen antes. Y al último están incluidos en la sociedad, pero siguen haciendo los mismos daños y terminan debiendo más en la sociedad. Y al igual, sí, se está dañando un derecho, pero esta persona igual dañó otro derecho a otra persona. Como dice en el artículo 1 de la Constitución, que se va a garantizar los derechos humanos de las personas, se está garantizando, ya que pues obviamente se va a tratar al imputado como una persona, así como a los demás, pero también hay que saber que es una persona que ha cometido delitos y hay que culparse a esa persona y hay que tratarle igual, como se dijo, como una persona normal, pero pues hay que tener en claro que la pena de muerte es necesaria, porque pues hay muchísimas personas que han cometido demasiados delitos y siguen impunes afuera en la sociedad como si nada. No es una violación, sino que se está haciendo justicia, que es lo que se necesita en este país. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Vamos ahora con la postura en contra de Rodolfo. Gracias. Bueno, referente a lo que han dicho mis compañeros, yo creo que habría que preguntarle, ahora sí como dicen, habría que preguntarle a los legisladores, que son los que proponen que el incremento que han sufrido las penas en los últimos años ha tenido como efecto la disminución de la violencia o la transformación positiva de la realidad social. Nosotros sabemos que no, o sea, la evidencia ha sido muy clara. En nuestra Constitución política, en el artículo 22, nos prohíbe la pena de muerte. Son bastantes claros y numerosos los ejemplos sobre el actuar irregular de las instituciones de justicia en México. De acuerdo con información de una investigación hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en el Estado de México, nada más en el Estado de México, desde 2011 al 2017, en un promedio de 7 de cada 10 casos terminaron en sentencias condenatorias y solo 3 en absolutorias. En ese sentido, un estudio, el estudio que revela que en el mismo lapso, 1,181 agentes del Ministerio Público fueron denunciados por irregularidades administrativas y de investigación, con un incremento considerable cada año. Y así sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos ahora con la postura a favor de Yukari. Compañera, está silenciada. Gracias. La pena de muerte debe ser necesaria, ya que las personas dicen que se está agravando un derecho y que el delincuente puede cambiar y se puede, pues sí, acoplar a la sociedad, pero realmente un delincuente no cambia. Por su máxima fuerza preventiva e intimidativa respecto a ciertos posibles delincuentes. En este caso hablábamos de homicidios, secuestros, a veces asaltos, que llegan a concluir en la muerte. Son crímenes muy graves y exigen como justa retribución una consecuencia natural que sería la pena de muerte. El delincuente, al infringir gravemente la ley, se ha privado del derecho a la vida. En tal puesto, la autoridad debe dar paso y reconocimiento a este proceso privativo.
La autoridad tiene facultad para imponer la sanción máxima porque la comunidad ha otorgado tal poder. Se agrava el derecho desde que él empieza a hacer cosas ilegales en la sociedad. El delincuente no piensa en la persona al agredir. El incremento es porque los delincuentes toman todo a juego y nunca se les cumple lo que les dice. Sería todo. Muchas gracias, Yocari. Vamos ahora con Luis Ángel. Gracias. La pena de muerte es considerada la máxima pena y esta es irrevocable. ¿Qué significa esto? Pues que nunca se puede descartar el riesgo a ejecutar a una persona inocente. Y esto con antecedentes que ya ha ocurrido a través del tiempo. Y no se puede hacer nada al respecto por las personas asesinadas por equivocación. Por esto yo les pregunto, ¿cómo compensamos una vida de una persona a la que se le fue arrebatada la vida por una causa errónea? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 4, nos menciona que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, así como que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Es por esto que a pesar de que la pena de muerte es aplicada con la intención de disminuir el problema de la criminalidad, como varios de ustedes mencionan, hay que mencionar que es una medida de extrema crueldad y que existen diversas maneras para aplicar la justicia y no solo la muerte. Gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. Vamos ahora con Alejandro. Bueno, la pena de muerte, veámoslos en el punto de que es una visión del castigo como un fin. La pena debe igualar en cantidad y calidad el daño social y personal que revisa el delito de la persona que lo hizo. Por ejemplo, en esta vía nos podemos ir por la vía del talión. Se reduce a considerar justo a quien ha cometido un daño que sufre el mal que ha provocado en él. Les voy a poner un ejemplo. El pasado 1 de septiembre, en la ciudad de León, Guanajuato, un padre de familia hizo justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque esto que la justicia no dejó en libertad, sino no tomó las medidas necesarias sobre el violador de una pequeña. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el papá está detenido y el violador está muerto. La pena de muerte nos ayudaría bastante en esto, a que las personas tomen justicia por su propia mano, ya que la ley se tendría que encargar de esto. Porque dicen que, como dice mi compañero Luis, que la pena de muerte sería un acto de crueldad. El acto de crueldad creo que sería más bien, por ejemplo, violar a una persona, a una niña, a cualquier persona de cualquier edad. Es un acto de crueldad nada más porque les estás causando un daño en ellos ya como físico y psicológicamente. Creo que la pena de muerte terminaría con todo esto que está pasando en México y reduciría en su máximo los delitos a lo que se está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Wenceslao. Bien, desde 1961 no se aplica esta pena de muerte en nuestro país. Y de igual forma, el año 2005 fue removida de nuestra Constitución. A través de una serie de reformas al artículo 1, al artículo 14 y al artículo 22 de nuestra Constitución, hemos podido dar un salto adelante para evitar estas medidas. México ha firmado en el año 2007 y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Tomando como referencia lo que dicen los compañeros de que se debe de aplicar delitos como secuestro, homicidio, los delitos graves, lo que no le dicen a la gente es que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en un año de enero 2019 a enero 2020 han bajado las cifras, han bajado las tendencias. Homicidio doloso ha bajado un 4%, secuestro un 46%, extorsión un 1%, robo vehicular un 15% y el feminicidio desgraciadamente ha aumentado. Mas, sin embargo, hemos mantenido
se han mantenido, perdón, a la baja ciertos delitos. Así que vemos que no es opción recomendable incluirlo. Esto no es un problema de crímenes, no es un problema de delitos, esto es un problema de principios. Y es claro que la gente o los legisladores que quieren regresar esta tendencia no tienen principios y no siguen los derechos humanos ni al derecho natural, que es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, buen soldado. Vamos ahora con Carlos. Hola, yo lo que les quiero expresar primero que nada es lo que ya se mencionó. ¿Qué costo tiene un delito para que sea castigado? Estamos hablando de que una vida, a estar encerrado toda la vida, mantenido por la sociedad, ¿qué beneficio está trayendo a la sociedad? ¿Está cambiando a alguien? Simplemente estamos hablando de tenerlo encerrado, ¿para qué? ¿Con qué fin? Estamos hablando de que un mejor fin es terminar con una persona que ya no es útil en la sociedad, que ya no es necesario tenerla en la sociedad. Estamos hablando de que crueldad es tener a alguien como un animal toda la vida encerrado, esperando que cambie de alguna manera, pero al final del caso no sacarlo de ahí. ¿Qué estamos buscando haciendo eso? Estamos hablando de que no hay justicia para la familia, ya que tener a alguien ahí no va a ayudar con su dolor, no los va a apoyar en ese sentido. Estamos hablando de que vamos a mantener a alguien mes con mes, año con año, y no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de miles de personas, asesinos, violadores, pedófilos, secuestradores, que no van a cambiar por estar encerrados, simplemente van a ser un gasto más para la sociedad, del cual México no tiene para andar tirando a la basura en ese sentido. Estamos hablando de que una vida por una vida realmente no es tanto. Estamos hablando de que es un castigo ejemplar para un delito ejemplar. Estamos hablando de que en esta vida en esta sociedad tratamos de que no haya que vuelva a pasar ese delito. O sea, teniendo asesinos y de regresarlos a la sociedad, estamos teniendo el miedo de volver a tener el mismo asesino junto a nosotros, junto a nuestros hijos, nuestras familias. Muchas gracias, Carlos. Terminó su tiempo. Vamos ahora con la postura en contra de Guillermo. Gracias, compañeros, compañeras. Les quiero hacer una pregunta. ¿La pena de muerte realmente es justicia o es una venganza? La venganza no es la respuesta. La respuesta se basa en reducir la violencia, no en ocasionar más muertes. La pena de muerte violenta el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad. Seamos realistas, compañeros, vivimos en un país corrupto, un país donde la justicia no siempre se da como tiene que ser, señores. Le estamos dando un arma al Estado para acabar con nuestras vidas, con las vidas de las personas que se oponen a movimientos políticos. No seamos tontos. Lo que queremos es venganza. Está bien, es correcto, pero realmente es lo que el corazón necesita, lo que una sociedad necesita. Lo que una sociedad necesita es justicia. Ahora, hablemos de castigos. Yo creo que la forma más débil, más fácil de salirse de esta vida es la muerte. Se acabó, ya no hay nada más. Pero si retenemos a una persona sus años de vida en una cárcel, privada de ver a sus seres queridos, privada de tener una libertad, yo creo que es más castigo que una muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus argumentos. Vamos ahora con la conclusión. Tiempo límite 1 minuto. Empezamos con Yukari. Sigo con mi posición a favor, ya que por hacer un homicidio o algún secuestro con violación o una violación dan 20 años de cárcel. Por eso, con buena conducta se reduce su condena. Dado a esto, ya que se violan los derechos al quitarle la vida a alguien, siendo que el delincuente le quita la vida a otra persona. No solo una, sino a ambas personas, sino a más personas. Una pregunta, pónganse a pensar, ¿la vida de la persona
a la que se le agrede no tiene derecho a vivir, en este momento yo diría sí a la pena de muerte. Muchas gracias, Yukari. Vamos ahora con Rodolfo. Nuestros legisladores tienen la intención de que el Estado comience a matar personas a través de un procedimiento legal para solucionar la incapacidad y la falta de voluntad del propio Estado, en implementar y sostener acciones de largo plazo para combatir la violencia e impunidad. Desde una posición privilegiada, el legislativo está mandando el mensaje de que el exterminio de algunas personas es necesario para tener una sociedad con paz y justicia. La pena de muerte operaría en un sistema jurídico burocrático que permite, propicia y perpetúa la tortura y fabricación de culpables, la persecución selectiva de grupos históricamente vulnerados con nulas capacidades forenses y de una investigación seria en los delitos. Esto, sumando a la norma o acto, garantizaría el fin del Estado de Derecho, contraviniendo lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en especial en el artículo 22, que prohíbe la pena de muerte y las penas instituadas de tortura y malos tratos. Di no a la pena de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Alejandro Veloz. Ya para concluir, opino que las personas, bueno, no opino, estoy 100% seguro que la pena de muerte, como lo dije en las sesiones pasadas, que disminuiría los delitos en México, ya que México es un país muy violento entre las personas y lo que viene siendo en los delitos como feminicidio, homicidio y violaciones, creo que serían los más adecuados para penarlos con esta, pues, vaya la redundancia, con esta pena de muerte, que pues acabaría con todos esos delincuentes que le están haciendo tanto daño a la sociedad y que gracias a ellos el país no se puede circular libremente y con seguridad. Así que para esto digo que sí a la aprobación de la pena de muerte y todo está en la justicia que México tiene que tener. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Luis Ángel. Gracias. Finalmente, quiero comentarles que el derecho penal actual es una disciplina jurídica moderna que se basa en la razón, y esta misma debe actuar con estricto apego hacia los derechos humanos, la cual busca prevenir el delito, reparar el daño causado y readaptar el delincuente para reinsertarlo en la sociedad. E incluso no se descarta el que la persona culpable no vuelva a tener una convivencia con la sociedad. Es por ello que la muerte no es la mejor manera para dar justicia. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Fernanda. Ya para concluir, la pena de muerte es un castigo que se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya se había mencionado desde un principio que como las personas que sí pueden asesinar a alguien, sí pueden quitarle la vida sin importarle el derecho fundamental. Porque no podemos entrar a la modalidad, por así decirlo, de la pena de muerte. Para así poder tener un poquito más de justicia en nuestro país, que más nos hace falta. Ya que México es uno de los países más violentos, y en las estadísticas del 2019 nos los dice. Al igual que en la que va del 2020, ha aumentado demasiado los feminicidios, los homicidios, el tráfico de drogas, las violaciones, etc. Entonces, una pena puede aumentar, pero muchas veces... Muchas gracias, Fernando. Ha terminado su tiempo. Vamos ahora con Guillermo. Gracias. Para finalizar, quería agregar que una frase que me ha llegado mucho: los derechos humanos son válidos para las mejores personas y también para las peores.
¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos derechos humanos, todos somos humanos, señores. No porque hayamos cometido un error, un acto cínico, un acto de violencia, claro que sí, nos tienen que arrebatar la vida. Piensen mucho en esto. En 1978 en Canadá la pena de muerte era válida. O en 2008 se quitó lo válido. Adivinen qué, bajó la tasa de violencia en ese país. Que no les hagan creer que porque hay una pena diferente, una pena máxima, los delincuentes van a intimidarse. Un delincuente comete el delito creyendo que no lo van a agarrar. No lo comete pensando en lo que va a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Carlos. Para finalizar, les quiero hacer una pregunta. Y estaba encaminado a esto. Sabemos que a diario este mundo va de mal en peor. Crece el número de personas malas, crece el número de asesinos, crece el número de violadores y secuestradores. Entonces les pregunto, el día de mañana que tengan hijos, que tengan familia, que tengan personas cercanas a ustedes que sean vulnerables, ¿qué van a preferir? ¿Que haya una persona mala mañana o que haya una menos? Esa es mi pregunta para ustedes y por eso estoy a favor de la pena de muerte. Muchas gracias, Carlos. Ya para concluir, vamos con Wenceslao. Estuvimos escuchando a los presentes sus posturas, pero el día de hoy el pueblo tiene la libertad de escoger por su bienestar. Tú decides, puedes dar un salto a lo inhumano y lo retrógrada o puedes impulsar a un mejor mañana. Es imposible hacer nuestros comparativos, pero aquí vemos de qué pata coge a cada país. Vemos como China, Arabia, Siria, Pakistán e Irán son los países donde tienen miles de muertes a causa de esta medida. Así que, por el bien de nuestro país, castigos y leyes duras y justas, sí, pero la pena de muerte, no. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y argumentos. Este fue el tema de la pena de muerte. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.